Pulso económico de viernes, que como siempre empezamos con el rabillo del ojo mirando el resultado del IBEX 35. No ha sido positivo, 1,25 porcentual de caída el índice general. Perdemos los 800 puntos, 7.984,7. A pesar de ello, pues hay valores que, en fin, que tienen un resultado bueno en la sesión. Indra 2,32 de avance, Colonial 1,60 arriba, Fluidra 1,34 arriba. Y luego están los que hoy han tenido un día aciago. Caso Celnex, que lidera las pérdidas con un 5,00 de caídas, Sabadell 3,77 abajo y Naturgy 3,14 abajo. Vamos ahora con algunos de los argumentos que van a ser, estoy seguro, lo esencial de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes desde sus hogares no pierdan detalle. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la inflación de la eurozona que confirma máximos históricos, concretamente el último cierre que corresponde al mes de agosto, 9,1% de aumento del IPC en la eurozona. En dos detalles, los precios han aumentado en la eurozona 2 décimas y los precios se han triplicado en un año, agosto contra agosto, se han triplicado los precios. Vaya, tela. Bueno, y es el momento de preguntarnos, tal vez no ahora, pero ya se empieza a atisbar un futuro en el que la deuda soberana ofrece un aliciente al inversor. Da la sensación de que puede acabar siendo una alternativa en un momento en el que todos los inversores con mucho dinero caliente en las manos buscan refugio y no lo encuentran en otros lugares. Bien, les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Jorge Colvin, profesor de l'EAE Business School, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Y don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes, Buenas Juan. tardes, encantado de estar excepcionalmente un viernes, pero claro, no me podía perder yo precisamente la tercera hora bruja del año. La tercera hora bruja, de eso hablamos ahora enseguida. Bueno, el IBEX parece que pincha el día de la cuádruple hora bruja. El temor a las subidas de tipos está haciendo temblar a los mercados. ¿Qué es eso de la cuádruple hora bruja? ¿Quiere explicarlo usted, Efectivamente, profesor? sí. Realmente no se asusten, no tiene nada que ver La bruja no con viene, nada esotérico, sino vienen que los zombies, según Pedro Sánchez. prácticamente es lo único que nos falta, según Pedro Sánchez. Pero dicho lo cual, es el día que coinciden los vencimientos de opciones y futuros, tanto sobre índices como sobre acciones. Por tanto, hay 4 vencimientos y, por tanto, normalmente la volatilidad es muy alta, porque hay que decidir si vuelves a comprar o si haces líquido y por tanto, se produce una bajada. Evidentemente, en este momento, además, es especialmente delicado porque a la volatilidad tradicional que se genera ese día, porque hay gente que toma diferentes opciones, se une las expectativas de subida y las claras expectativas de recesión económica. O sea, cuádruple hora bruja, mucho movimiento. Cuando hay temor por lo que sea, en ese caso lo hay, mucho movimiento, muy confuso y normalmente a la baja. Y muy a la baja. Pero don Jorge es un especialista en este asunto. No, sí, yo creo que lo has definido perfecto. Lo único. Brujas. No, simplemente decir que es cuádruple en Europa y es triple. ¿Por qué? Porque los futuros sobre acciones están prohibidos en la cotización para no alterar y generar más volatilidad en Wall Street. Es simplemente eso. Y luego comentar que normalmente el 95% de los vencimientos se suelen renovar. Con lo cual quiere decir que solamente es un 5% aproximadamente el que pueda afectar en la volatilidad. Ya hay 4 horas brujas a lo largo del año, que es precisamente el tercer viernes del mes de marzo, de junio, de septiembre, y ahora nos queda el de diciembre. Efectivamente. De las opciones y los futuros. Perfecto. Ha quedado claro. No hay día, no podemos ir a la cama sin aprender alguna cosa más en materia económica y aquí estamos en las mejores manos. Bien, hablemos de inflación y de la eurozona. Han aparecido los datos que hablan de un promedio del 9,1. Les recuerdo que España está en 10,5 y les recuerdo también que los precios en Europa, lejos de contenerse, siguen incrementándose. 2 décimas en el mes de agosto, que es mucho que incrementar. Véanlo en el siguiente trabajo. La tasa interanual de inflación de la zona euro registró en el mes de agosto una cifra récord del 9,1%.
lo que supone un incremento de 2 décimas respecto al dato de julio. Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea, el encarecimiento de los precios respecto a agosto fue del 10,1%. La escalada de los precios de la zona euro se intensificó en el octavo mes de 2022, a pesar de que la subida interanual del precio de la energía se desaceleró al 38,6%. Por su parte, los servicios se encarecieron un 3,8% en agosto, una décima más que la tasa interanual de julio, mientras que los bienes industriales no energéticos aceleraron su ritmo de subidas de precios en 6 décimas, hasta el 5,1% al excluir del cálculo el impacto de la energía. La tasa de la inflación interanual de la zona euro se situó en agosto en el 5,8%, frente al 5,4% del mes anterior. Ante estos datos, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo acordó una subida récord de los tipos de interés y estimó que todavía serían necesarias más subidas en sus futuras reuniones para frenar estos niveles de inflación. Colvin. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí lo importante es que en el mercado se está viendo que es una inflación pegajosa, ¿no? Está saliendo el nombre de sticky, ¿no? Es pegajosa. ¿Por qué? Porque se está viendo que esa inflación es posible que dure aproximadamente 2 años el bajarla. ¿Eso dónde se puede ver? Por los bonos. Cuando uno ve los bonos a 2 años, por ejemplo, el bono americano, que está aproximadamente, creo que en un 3,40 o un 3,50, eso te está diciendo que va a tardar la inflación en bajar. Europa ahora mismo... A pesar de las contundentes medidas de la FED. Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso ese es el motivo de que ahora también Europa tiene, lo que pasa es que no es lo mismo subir los tipos de interés en un escenario de crecimiento donde la demanda y el consumo es fuerte, como se llama en Estados Unidos, aunque ligeramente ahora se empieza a ver en el tema de la industria, que en Europa, donde realmente tenemos el conflicto ucraniano, Rusia, tenemos los precios de petróleo, digamos que son diferentes escenarios con una elevación. Luego hay otro punto importante al hilo de la inflación. Esta inflación en Europa, en España en concreto, está afectando a que hoy Guindos ha salido diciendo que se ha cambiado una tendencia en el mercado inmobiliario español. Es posible que haya una corrección en los próximos años en el precio de la vivienda debido en España a estas subidas de inflación tan elevadas que estamos viendo hasta ahora. Bueno, luego hablaremos de Guindos, que todavía andamos reponiéndolos de sus comentarios de ayer. Pero vamos con la inflación de la eurozona y aquí les tengo que añadir un dato aunque no tenga nada que ver con Europa ni con la eurozona. Han aparecido los datos de la inflación en el Reino Unido, 9,9, 2 décimas abajo. O sea que puede que hayan empezado a controlar. El Banco de Inglaterra ha hecho bastantes subidas de tipos de interés. Pues don Javier, ya sabe usted que indignado, muy indignado porque evidentemente la inflación significa el empobrecimiento real de las personas y de las empresas, significa una pérdida de poder adquisitivo, pero sobre todo estoy indignado porque llevamos 2 años y pico en este programa anticipando la inflación. Y recuerda usted lo que nos llamaron, agoreros, no sé, y si se hubieran tomado medidas en su momento, porque la inflación ha sido incrementada como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero ya estaba ahí. De tal manera que hay diferentes razones. Como muy bien ha dicho don Jorge, hay una razón energética, evidentemente. Hay una razón de estrangulamiento en algunos inputs, sobre todo intermedios, materias primas, chips, etcétera. Pero ojo, es que nadie está hablando del componente estructural que son los costes medioambientales, que precisamente no se ha hablado tampoco en Europa. Para luchar contra la inflación, pues probablemente hay que eliminar hoy por hoy el coste del CO2. Hoy por hoy hay que limitar muchos impuestos medioambientales y eso no se habla. Mire, eso no se habla y esa es la razón fundamental. O posponerlos, si acaso, con una moratoria. Yo creo que es el momento para plantearnos seriamente, como ya ha ocurrido con la energía nuclear, la Agenda 2030. Porque evidentemente, y lo he dicho siempre, el desarrollo sostenible es un equilibrio muy, muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Lo que no es posible es que solo pensemos en uno de los factores y por tanto estrangulemos el resto. Y ahora nos ha llevado en gran medida, no solo por esta razón, pero también ha apoyado mucho y nos ha llevado a la peor de las situaciones, como se decía antes. Alta inflación, ya no me atrevería a decir estancamiento, es que a lo mejor recesión. Por tanto, lo que hay es que tomar medidas muy serias. Las monetarias van con retraso, pero es que además habitualmente tardan 9 meses, según los ciclos anteriores, en surtir efecto. Y puede que sea más en este caso. Y puede que en este caso, porque además hay que tener en cuenta que en cualquier caso los tipos van a seguir siendo muy negativos, en términos reales. Bueno, vamos con
el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice oficialmente que quiere evitar que nos pase otra vez lo que ocurrió en los años 70. Y Guindos ayer hablaba con toda facundia de que no 75 puntos básicos o 100. Y luego algunas subidillas de ajuste en paralelo. Así es que da la sensación que de aquí a final de año se va a endurecer y mucho el asunto de los tipos de interés. Pues efectivamente, lo que sucede es que en cualquier caso es que estamos hablando de unos tipos cero en el mes de junio, que junio es antes de ayer. Subieron medio punto, que aquí dijimos que era escasísimo, y luego 0,75 como subida histórica. Estamos en 1,25. De tal manera que evidentemente cuando menos tienen que situarse en el 2,25 al acabar el año, esos 100 puntos básicos a los que se refería el señor de Guindos. Y luego por otro lado es que siguen comprando deuda, precisamente para evitar que la prima de riesgo de algún país, empezando por España, se quede atrás, esa recompra de deuda que vencía. Por tanto, el intervencionismo sigue siendo alto en contra precisamente de la lucha contra la inflación. Yo espero, no en este momento, vamos a tranquilizarnos y vamos a animarles a que sigan luchando contra la inflación, pero que se escriba la historia del Banco Central Europeo, que ha sido un desatino absoluto desde su propio nacimiento. Y bueno, yo estaba ese día, el día del nacimiento en Bruselas. Y aquí se echan en falta medidas para el exceso de liquidez, y aquí se echan en falta medidas para contener las políticas expansivas, que muchas siguen en pie. Claro, la política fiscal tenía que ser restrictiva, evidentemente. Claro. Oye, es curioso un poco lo que comentábamos, que muchos de las personas miembros del Banco Central Europeo eran muy de políticas expansivas y ahora de repente se han vuelto justo al otro lado, ¿no? Es curioso esos cambios. Eso también ocurre en la Reserva Federal. De todas formas, volviendo al lobo o al fantasma de los años 70, yo creo que la mejor muestra es ver un poco ver el SP500. En los años 70 fue una verdadera catástrofe, primero por dos motivos, porque la Reserva Federal actuó demasiado tarde, como está pasando ahora en Europa, pero ahora sí que la Reserva Federal está actuando muy rápidamente. Y luego hay otro tema que en los años 70 no estaba, que era la acción coordinada de todos los bancos centrales europeos. Es decir, estamos viendo una coordinación de todos los bancos centrales europeos subiendo tipos a lo bestia, estamos viendo aparte que están actuando rápido, como antes has comentado, con el Banco de Inglaterra, en Australia, en Canadá, con lo cual Europa es un poquito el que está a la cabeza del vagón, pero yo pienso que esto al final va a conseguir doblegar a esa inflación y pensar que vamos a los años 70, yo creo que es pensar a una especie de algo que yo creo que no va a ocurrir. Eso sí, pero está claro que no volvemos a los 70, pero la lentitud en el viraje, en el timón de la nave, puede llevar no a 8 meses, a lo mejor a 1 año y medio o 2 años, el llevar a tipos de interés del orden de lo razonable. Que y doblegaremos, quiero recordar que sería un 4. Efectivamente, claro, como mínimo. Pero además, evidentemente, si no hay dinero, no hay inflación. Por tanto, la política más eficaz a corto plazo es la monetaria, luego la fiscal. Pero también hay que recordar que esa política monetaria ultraexpansiva del Banco Central Europeo, ¿qué es lo que ha permitido? Que los políticos a lo largo de 20 años no hicieran lo que tenían que hacer. Porque uno de los mecanismos de luchar contra la inflación clarísimamente son las reformas estructurales que introduzcan mucho más competencia en los mercados. Aquellas reformas también que introduzcan una racionalidad en el sector energético. Aquellas reformas fiscales adecuadas. Y aquellas reformas que permitan un desarrollo sostenible, vuelvo a repetir, equilibrado. De tal manera que, evidentemente, subida de tipos puede tener efectos negativos incluso sobre el inmobiliario. Si bien es verdad que en España hay una cultura de que el ladrillo aguanta mejor la inflación y hay una escasez enorme de oferta de viviendas de alquiler, como dijimos, con todas las restricciones que se han puesto, pues a lo mejor hay posibilidades. No para que siga subiendo, pero no para que se hunda como ocurrió en el año 14. Y luego, por otro lado, realmente pensemos seriamente esta realidad y el papel de los bancos centrales. Porque el Banco Central Europeo nació con un solo objetivo, luchar contra la inflación. Y desde el primer momento casi abandonó. Porque es que hay que recordar la politización del Banco Central Europeo cuando tenía que ser independiente, que el mismo día de la Constitución, 2 de mayo de 1998, yo estaba allí, se tenía que haber creado oficialmente el Banco Central y nombrar a Bill Duesenberg durante 8 años. Y en ese momento se dijo que si no anunciaba en ese instante que iba a dimitir a los 4 años, que se iba a poner malo y se nombraba un francés, a Trichet, no había acuerdo. Hombre, ya empezamos muy mal, ¿eh? Bueno, Colvin, la curva de tipos en Estados Unidos
¿Puede invertirse a niveles de lo que ocurrió hace 40 años? ¿Cómo ves eso? A ver, yo lo que veo es que por de pronto ya está invertida si tomamos en cuenta los bonos a 2 años comparado con los bonos de 10 años. Pero yo creo que erróneamente, mi opinión, creo que se debería de tener en cuenta para ver si realmente está invertida la de bonos a 3 meses y la de bonos a 10 años. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay que verlo desde el punto del sector bancario. El sector bancario se financia a corto y luego presta a largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que los bonos a 3 meses no sean superiores a los bonos a 10 años, en principio no se puede ver un escenario de recesión. Eso lo vemos si analizamos los tipos que había a 3 meses y a 10 años en los años 70, y justamente en los años 70 sí que ocurrió transitoriamente eso y fue justamente cuando, por tanto, y aparte, el Fondo Monetario Internacional todavía ha descartado, salvo en algunos países, el tema de la recesión, con lo cual la curva de tipos sirve como elemento, como indicador para predecir posibles escenarios de recesión, pero no tiene por qué. Hombre, lo que sucede es que en este caso el Fondo Monetario Internacional se equivoca estrepitosamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en recesión. De tal manera que es verdad que podemos discutir si en pleno empleo hay recesión o no. Pero técnicamente, según el propio Fondo Monetario Internacional, recesión es la caída del PIB 2 trimestres seguidos. Y eso se ha producido. Bueno, pero la Reserva Federal todavía no ha dicho públicamente que es una recesión técnica. Y la recesión técnica no solamente depende de los tipos de interés. La recesión técnica incorpora la tasa de desempleo. Que sí, que hay pleno empleo. Pero por eso, cuidado con el tema de recesión, sí, por recesión pero no solamente tipos, completamente también de acuerdo. Es el desempleo. No, si no solo por los tipos, yo estoy diciendo que son 2 trimestres de crecimiento negativo, de tal manera que eso ya se ha ocurrido. La curva invertida y la caída del cobre, que sigue cayendo, básicamente lo que anticipan es precisamente una recesión futura. En este caso ya se ha producido. Pero dicho lo cual, lo que hay que tener en cuenta también es que el escenario va a ser de recesión o de lentísimo crecimiento, lo que es una situación complicada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el año 2000 se produjo un hundimiento espectacular de la economía y que a pesar de esa revisión tan aplaudida del crecimiento del PIB español en el año 2021 al 5,5% en lugar del 5,1%, hay que recordar que también se ha revisado que España fue el país del mundo, ahora ya sí, que más cayó en el año 2020, el menos 11,3%. ¿Eso qué implica? Que si este año crecemos del orden del 4%, no se ha recuperado todavía el PIB inicial del año 2019. Y en muchos países tampoco. Por tanto, aquí el problema fundamental es que seguimos con muy languidecidos o en recesión. Yo creo que la situación es grave y lo que hay es que llevar a cabo medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque es verdad, afortunadamente hay pleno empleo en Estados Unidos, pero también tiene su truco, como aquí luego veremos el nuestro. ¿Y cuál es el truco? Que hay una espantada de muchísima gente del mercado laboral, la famosa gran dimisión o gente que como consecuencia de las subvenciones ya no quiere trabajar, de tal manera que esa tasa de paro de Estados Unidos también hay que matizarla ligeramente. En cualquier caso, es verdad, hoy técnicamente la curva invertida no está. Bueno, vamos con algunos datos de la bolsa española. Por ejemplo, oiga, los bancos se han pasado en bloque al rojo. El que más, Sabadell, que se dejaba en la sesión 3,77, pero todos están alineados en el rojo. ¿Qué explica ese giro de los bancos? Yo creo que, como muy acertadamente hemos estado comentando, es el tema de la curva de tipos. O sea, al final los bancos lo que hacen es que se financian a corto y prestan a largo. Entonces, cuando ves un aplanamiento de la curva, su margen es menor. Lo que pasa es que también es bueno comentar que los bancos son cíclicos. Es decir, que cuando hay épocas de expansión económica, se dan mucho más préstamos. El problema de por qué son tan penalizado el sector de bancos, en parte es porque cuando estás en un escenario en el que no es totalmente cíclico, lo peor que le puede pasar a un banco es los default, o sea, las insolvencias. ¿Por qué? Porque significa que la cantidad de préstamos para recuperar ese default es enorme. Por tanto, no nos olvidemos que ahora mismo no es precisamente el mejor escenario. Mucha gente está diciendo que porque suben los tipos de interés, los bancos ganan más. No, ganan con la curva de tipos. Tú puedes tener una curva de tipos de un 2% a largo y a corto de un 0 y puede estar mucho ganando más que ahora los 3. Y además, efectivamente, se ha producido una materialización de algunos beneficios, porque hay que tener en cuenta que han sido los protagonistas en los últimos días. Y luego, por otro lado, el señor Sánchez ha incidido enormemente.
Porque ¿qué dijo ayer? Que ya veremos qué nos impone Europa en cuanto a la fiscalidad energética, pero que la fiscalidad bancaria va a seguir siendo dura. Y además vuelve a insistir que no se va a producir sobre los ingresos, sino sobre los beneficios. ¿Y eso qué implica? Una enorme fiscalidad sobre los dividendos, es decir, sobre los rendimientos de la bolsa. Eso explica también esta situación. Por tanto, yo creo sinceramente que la política económica tenía que ser mucho más seria respecto al impacto negativo que generan sus decisiones. Porque según el Instituto de Estudios Económicos, para recaudar en el mejor de los casos 1.700 millones, pueden frenar la economía en 5.000 y destruir 70.000 puestos de trabajo. Es más, como bien comentas, en España en concreto todavía no hemos recuperado los niveles de prepandemia, o sea, para que nos demos cuenta en qué escenario está. Y además, yo no soy nada, en este caso, defensor de las empresas nacionales, pero ¿por qué tienes que penalizar a los bancos nacionales frente a los extranjeros que no van a tener esa fiscalidad, que actúan en España? Estás generando una competencia asimétrica, no voy a decir desleal porque cada uno hace lo que tiene que hacer, sino asimétrica. Este es un asunto que hay que tener en cuenta, independientemente que probablemente la situación sea además anticonstitucional, según acaban de poner de manifiesto varios catedráticos de Derecho Constitucional. Ya se manifestarán, los bancos recurrirán a quien tengan que recurrir. Bueno, hemos llegado a un escenario en el que la deuda soberana ofrece un dividendo, todavía no es muy relevante, pero sí parece que puede llegar a ser una alternativa para el inversor. Hombre, totalmente. Imaginémonos que ahora tenemos un bono americano a un 3% en 3 meses. Es decir, ¿quién puede batir a una Reserva Federal dándote un 100% de solvencia a 3 meses a un 3%? Bueno. Es que ni la bolsa. O sea, es decir, un escenario de perfil. Con lo cual, eso te está diciendo que está empezando a tener una alternativa de inversión por esa rentabilidad. De todas formas, aunque sea muy buena opción y posiblemente la renta fija esté ahora mismo, los bonos soberanos sobre todo, bastante importante, no os olvidemos que estamos en un índice de correlación con la renta variable que no se había visto desde hace 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Ahora mismo ha salido un dato, un informe de una casa de análisis que decía que la correlación ahora mismo es de un 60 y un 70% con la renta variable. ¿Qué quiere decir? Que si baja la renta variable, bajan los bonos. Y si sube la renta variable, con lo cual ahora este escenario de mercado, que llamémosle que todavía no es bajista porque está todavía en el 20%, no sé yo si también estás aceptando un nivel de riesgo que no se había visto en hace 20 años. Pues efectivamente, yo sí que creo que empiezan a ser atractivos. Es que fíjese usted que los bonos a 3 años en España tenían tipos negativos, 1,96 ha cerrado hace un rato, el bono a 10 años 2,93, por tanto, evidentemente, claro que empieza a ser atractivo. Es verdad también que los bancos, como están viendo un escenario que les va a costar mucho más el pasivo, también están haciendo ofertas significativas, como ya hemos contado en alguna ocasión en este programa. Pero en general estamos en un escenario nuevo porque muchas personas, incluso don Jorge, que se lo estudia, pero no había nacido cuando teníamos altísimos tipos de interés, porque este señor y yo tuvimos créditos hipotecarios al 18%. Yo recuerdo uno al 21%. Y al 21. El mío era preferente al 18. Bonificado al 19. Me encanta que me quites años. Bueno, vamos a ir liquidando el programa de... Vamos a hablar del yuan, que es la moneda china. Esto parece poco importante, pero lo es. Tiene enorme incidencia en el business global. Resulta que está en lo peor de su paridad con el dólar. Hacen falta 7 yuanes por dólar y a pesar de que los datos hablan hoy de que la producción industrial parece que se reactiva en China, pues la verdad es que la paridad está más floja que nunca. Desde antes de la pandemia no se veía esto. Sí, pero también es verdad que se habla que el día 9 de agosto hubo una intervención contra el yuan por parte de los propios chinos para mejorar su competitividad ante la posible desaceleración de la actividad económica. Intervención que es ilegal, por tanto, lo que hay es indicios, etc. Pero es verdad que parece ser que la producción industrial, que es tan importante en China, ha pasado del 3,8% en el segundo trimestre al 4,2% en el tercero, y además por encima de las estimaciones, que era el 3,8%. 4,2%. Por tanto, evidentemente, parece que algo ha mejorado. 2 datos. La economía china, la inflación está en 2,5%. La economía americana
está en un 8,2. Cuando tienes inflación alta, subes los tipos de interés, con lo cual es más rentable una divisa sobre la otra. Ese es principalmente el escenario, que se está produciendo unas inflaciones producto de una recesión en China y por otra parte unas inflaciones del 8,2 producto de un excesivo consumo. O sea, ese es sobre todo el principal elemento. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre en lo sucesivo. Tengo que contarles algunas cosas, no nos va a dar tiempo al análisis de nuestros invitados, pero resultan que los despidos se han disparado a pesar de las supuestas prohibiciones de Yolanda Díaz. Las extinciones de los periodos de prueba son brutales. 587% de crecimiento de las extinciones de contrato en periodo de pruebas. Las bajas por despido han subido un 126% respecto a lo que tenían hace 2 años. Bueno, pues ya lo ven, hay cosas que no se pueden prohibir porque... No se puede derogar la ley de la gravedad. Sí, y eso es lo que pretende nuestra vicepresidenta. Y en este sentido, los contratos a tiempo parcial han pasado a ser en prácticas. Ha estado brillante usted con esto. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes también su paciencia e interés desde sus hogares. Así es que les invito por ello a la redacción abierta con todo lo político.